cómo se puede fracasar buscando un propósito de vida. Esta es mi historia de vida y bueno, vengo a contarles un poquito acerca de mi historia. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón, soy médico colombiano, que en algún punto de mi vida, de alguna forma, todo lo que empecé a aprender en un hospital, y recuerdo estar en un hospital en Colombia, sintiéndome triste, estresado, sintiéndome que yo no quería ser un médico como lo eran muchos de mis profesores de licenciatura y que definitivamente eso no podía ser el arte de hacer medicina tal cual me la habían enseñado en primer semestre de medicina. Por lo tanto, recuerdo estar en un hospital en Colombia, en Bogotá. Una mañana me desperté y dije, ¿qué quiero yo hacer con mi vida? ¿Quiero vivir de esta forma y morir a los 25 años? ¿O quiero definitivamente buscar algo que me llene desde el fondo de mi corazón y que me haga feliz? Porque aparentemente en ese momento definitivamente no me sentía feliz. A pesar de que amaba lo que hacía, amaba aprender cosas médicas, amaba aprender acerca del cuerpo humano, no me gustaba en el ser humano que me estaba convirtiendo, ¿sí? Y no es inherente a saber que muchas veces cuando somos estudiantes jóvenes, nosotros nos vamos impregnando un poco de lo que nos enseñan los maestros. Más allá del conocimiento, que es muy valioso, vamos copiando muchas de las actitudes que tienen nuestros profesores y definitivamente ese no era mi propósito de vida, no era lo que yo quería hacer. Así llegó el momento del internado y en el momento del internado seguí pensando que había otra manera de hacer realmente medicina. Y esa otra manera de hacer realmente medicina me involucró en una rama que es la medicina familiar. Muy completa, muy bonita, muy dada desde el corazón, pero que definitivamente aún estaba para el concepto mío todavía muy separado del arte de hacer medicina, de poder generar una propuesta totalmente diferente, un poco más allá de los algoritmos y protocolos que tiene habitualmente la medicina. Y no es que no sean válidos, son muy válidos para el entendimiento de un cuerpo humano, pero definitivamente no son tan válidos cuando entendemos al ser humano como un ser humano bastante complejo, con emociones, con sentimientos, pensamientos y creencias que lo hace único en la humanidad. En la búsqueda de ese propósito, decidí irme del país, decidí viajar y decidí migrar con un enamoramiento muy profundo de la acupuntura. Y ese enamoramiento de la acupuntura me llevó a una gran enseñanza, la enseñanza de lo que nos pasa muchas veces cuando conocemos una chica bonita, un chico que nos atrae, y es la enseñanza de entender que muchas veces nuestras expectativas se van a derrumbar cuando empezamos a conocer esa chica o ese chico. Y eso fue lo que me pasó. Puesto que los conceptos eran totalmente diferentes, pero más allá de esto no tenía un entendimiento habitual de lo que era la medicina china. Decían que la acupuntura era colocar un montón de agujas que movilizaban algo que no se veía, pero que estaba en el cuerpo por unos canales que científicamente no estaba demostrada su ubicación. Y esos canales de acupuntura para mí fueron el punto de quiebre. Además de revisar otros métodos de diagnóstico que definitivamente eran muy diferentes a lo que nosotros como médicos aprendimos, que definitivamente muchos de mis profesores resumían a la evaluación nomás por el diagnóstico por pulso, por lengua, muy complejo, y además los métodos de enseñanza quizá no fueron los adecuados. Por eso regresé a mi país con más dudas que respuestas y con una gran incógnita de en qué diablos me metí. ¿Sí? Ver, por ejemplo, a una exnovia mía, ver, por ejemplo, a mis amigos ya graduándose como especialistas de muchas ramas médicas y yo obteniendo trabajos de ensueño y yo todavía viviendo en casa de mamá,
pues me llevó a pensar un poco acerca de mi propósito de vida. Yo creo que fracasé estudiando esto. ¿Quién me mandó a mí a estudiar esto? Algo en lo que yo no terminé creyendo en el trasfondo y que mis colegas médicos pues me enfrentaron y me dijeron un día, explíquenos cómo funciona la acupuntura. ¿Sí? Es muy difícil explicarle a los médicos cómo funciona la acupuntura, entendiendo un poco la raíz del entendimiento de los chinos de movilizar una cosa que se llama chi, pero que definitivamente conceptual occidentalmente es muy difícil de explicarlo. Entonces, ahí fue mi primer encontrón con la medicina tradicional china, el poco entendimiento de las cosas hizo que yo empezara a alejarme profundamente de la medicina tradicional china. Y me alejé mucho tiempo. Estuve trabajando en una universidad casi, quizás 7 años, una universidad en Colombia, y la vida sabe por qué río caudaloso te va a estar llevando. Y fue uno de los grandes aprendizajes que tuve para ser lo que hoy soy en día. Empecé a enseñar en una universidad en Colombia y me alejé mucho de la medicina tradicional china durante aproximadamente los primeros años de enseñanza, mientras mis capacidades digamos, de fortalecimiento en la docencia iban creciendo a medida que iban pasando los años. Explicar cosas que a veces eran muy complejas y volverlas mucho más sencillas se volvieron un hábito para mí. Por lo tanto, tuve esa gran oportunidad de descubrir en mí algo que como médico nunca lo había visto y era una gran capacidad de enseñanza. Y eso se ve reflejado en la cara de nuestros estudiantes, cuando ellos disfrutan la clase, cuando los enrollas en el tema, quizá con unos cuentos que te ha pasado a ti en la vida, hablar de relaciones amorosas, fallidas, hablar de familia, hablar de hobbies durante la sesión, se volvió una gran herramienta para atraparlos en ese concepto tan difícil que es un concepto anatómico y era bastante complicado. Ahí fue que descubrí realmente lo que yo podía llegar a ser como profesor y descubrí un nuevo camino de vida y era ser docente. Nosotros como médicos siempre nos han encasillado que no podemos ser más allá de médicos, de estar encerrados en un consultorio, en un hospital. Y cuando empecé a descubrir un poco toda esta parte de docencia, para mí eh, fue como una llama que empieza a crecer y empieza a abrirte el recorrido de tu vida. Por eso es importante escuchar muy bien la vida hacia dónde nos va guiando. Y por supuesto, a medida que iba creciendo este amor por la docencia, fue también de alguna manera creciendo esa curiosidad por volver a descubrir la medicina tradicional china, algo que me había llamado la atención, que como buen enamorado me había enamorado en los primeros momentos, después me decepcioné totalmente, pero creo que era el momento de dar segundas oportunidades. Y es la única que le ha dado segundas oportunidades. Esto ya no se repite más, ¿sí? Y dentro de esa segunda oportunidad que tuve, fue levantarme una mañana y decir, sabe que voy a hacer un canal de YouTube, quizá para explicar algo que a mí se me ha dificultado mucho, pero que hoy en día y en ese momento ya veía una gran capacidad para dar a entender cosas difíciles de una manera totalmente diferente. Ahí es que abrimos un segundo capítulo con la medicina tradicional china, con la acupuntura, empezamos a abrazarla, empezamos a entenderla, porque los que me conocen saben que a mí me tocó estudiar 2 veces medicina tradicional china y empezar a estudiar nuevamente conceptos como qué es el chi desde cero, el yin y el yang. El yin es el negrito, el yang es el blanquito. Fue un gran camino de aprendizaje nuevamente a reconciliarme con todo eso que definitivamente estaba de alguna forma enemistado, ¿sí? Entonces ahí empieza el canal de YouTube y definitivamente el canal de YouTube empieza a crecer rápidamente y ese crecimiento exponencial, clases magistrales muy largas, pero al final ese crecimiento exponencial me hizo ver en mí que tenía una gran capacidad para, uno, volver a enamorarme de algo de lo que yo ya no estaba enamorado y volver de alguna forma a
enfocarme en este camino de vida, ¿sí? No fue más hacia el año 2019 que decido empezar una especialización que a mí me llamaba la atención desde hace muchísimo tiempo y fue la especialización en la Juan N. Corpas. Eh, Acá viene una enseñanza de vida. Uno no debería dejar las cosas que le gusten aparte, sino si a ustedes les gusta a alguien, decírselo, hacérselo saber. ¿Por qué no arriesgarnos? Y esa era con la que yo quería bailar hace mucho tiempo. Sin embargo, por cuestiones de miedo, de trabajo, me dediqué a hacer otras cosas y definitivamente me perdí en el rumbo de darme la oportunidad de poder estudiar esa especialización. Y tuve esa gran fortuna de estudiar la especialización, sin embargo me quedé sin trabajo en ese momento. Ver cómo las universidades, de ahí para adelante ya no quería volver a hacer lo mismo, no quería volver a un consultorio médico, a volver a hacer lo mismo, atender pacientes cada 20 minutos, a formular lo mismo, a volver a seguir protocolos, a seguir auditado por otros médicos y que me llamaran la atención porque Camilo pediste muchos exámenes, Camilo, ¿por qué? Camilo, ¿por qué? Sino ver la razón del por qué nosotros y volver a buscar el arte de hacer medicina para mí se volvió un común, ¿sí? Y volver a estudiar un poco medicina tradicional china fue un gran camino para darme cuenta que efectivamente el arte de hacer medicina está en el arte de poder vaciarnos nosotros mismos y poder tener esa capacidad de conexión con nuestra alma, que era algo que ya se describía en la medicina tradicional china, pero esa conexión con el alma nos permite a nosotros ser vehículos para llevar a cabo la curación de muchos de nuestros pacientes. Y ser vehículo en la curación de muchos de nuestros pacientes, pues viene siendo el propósito número uno de nosotros como médicos. Nunca lo hemos entendido, pero cuando nosotros somos vehículos de curación, dejamos al lado un poco, inclusive hasta los egos médicos, y nos centramos mucho en algo que se ha perdido en la medicina y es el humanismo. El humanismo nos regresa a nosotros. No es ir a besar al paciente, no es ir a abrazarlo, pero es irnos a ser un poco más compasivos con su dolor y con su miedo más profundo. Y eso es algo que empecé a descubrir a medida que iban pasando los años. Y a medida que iban pasando los años me di cuenta que yo también muchas veces caí en enfermedades, inclusive me enfrenté muchas veces a diagnósticos de muerte, incluso por parte de nuestros colegas, de alguna forma me dijeron, no, pues te vas a morir, ya ni modo, despídete de todo el mundo. Tuve que enfrentar la muerte de mis padres también, tuve que enfrentar la muerte a ese trabajo y tuve que enfrentarme también a que las universidades en Colombia me cerraran muchas puertas. Tuve que aplazar muchas veces no, tuve que aplazar semestre y aplazar esa especialización que me encantaba con el alma porque definitivamente económicamente no podía dar, ¿sí? Estaba sin trabajo. Y bueno, llega pandemia. Por supuesto, la pandemia también fue una gran oportunidad para darme cuenta de alguna forma que ya he perdido mucho, había perdido mucha salud, el estrés estaba al 100%, no tenía la capacidad para suplir las cosas en mi casa, con mi familia. En ese momento ya estaba desesperado, no tenía trabajo, nadie me quería contratar, por supuesto, a pesar que ustedes dirán, no, pero es que tú tenías todas las capacidades, sí, pero también dejé de creer en esas capacidades. Llega pandemia y cuando llega pandemia definitivamente nos encontramos con algo muy oscuro y es llegar hasta el fondo, ¿sí? Llegar hasta el fondo, estar muy enfermo, tener que afrontar muchas veces diagnósticos que me decían, no, pues casi te mueres o una cosa así terrible y tener esas pérdidas me llevaron a hundirme un poco más, pero también me llevaron a hacer un gran descubrimiento. Por eso decimos que la oscuridad es una gran oportunidad para crecer como seres humanos. Ustedes dirán, que no lo es así, porque cuando uno vive oscuridad, uno se lo toma muy a pecho y uno cuando se toma muy a pecho esa oscuridad, definitivamente eh, se vuelve un mar que lo lleva al pesar, que lo lleva a la depresión y que lo lleva a la ansiedad y uno aparentemente no puede salir de ahí. Pero esos grandes maestros de alguna forma me enseñaron
cuál es el arte de hacer medicina, primero conmigo mismo y después con los demás. Y el arte de hacer medicina es poder conectarnos con nuestro ser más profundo. Y conectarnos con nuestro ser más profundo es escuchar esa voz que viene del subconsciente, que nos está hablando, que viene esa alma desde el corazón y que nos va indicando el camino de vida si somos inteligentes al escucharlo, que nunca nos deja solo y por encima de todo que nos va guiando por un camino inteligente de vida. Después de todo eso, cuando ya estuve en el peor momento, decidí abrir un curso, un pequeño curso, y ese pequeño curso se me vendió y se me vendió en un 100%. Y tuve esa gran oportunidad de ampliar la frontera, de no quedarme dependiendo de una universidad que me contratara y que me diera trabajo, sino más allá de eso, definitivamente entendí que todo dependía de mí. Cuando empecé a escuchar esa voz del corazón, empecé a ampliar las fronteras y tuve esa gran fortuna de saber que en Chile me escuchaban, me veían y por encima de todo les gustaba mi trabajo, que en otros países como Argentina o México, sin dejar a otros al lado, también lo hacían. Quizá en mi país en ese momento no, pero eso fue una gran oportunidad para abrir mi primer curso de meridianos y dije, bueno, si este es el camino, muéstrame que es para esto estoy hecho vida, muéstramelo de alguna forma. Y ahí fue que la vida me empezó a mostrar realmente el camino de vida y la gente fue llegando. Por eso yo digo que a veces nosotros debemos convertirnos en el imán de atracción para muchos seres humanos cuando resuenan con lo que nosotros somos. Por eso es importante que nosotros nos identifiquemos con lo que somos por encima de todo y podamos resonar con esa coherencia del corazón, con esa coherencia de dar lo mejor de nosotros al otro, de ser un poco más humanos. Y a partir de esa coherencia fueron llegando los estudiantes, ¿sí? Y ahí fue que abrimos el primer curso y ahí fue que abrimos una pequeña empresa en Colombia y un médico con una empresa educativa. Eso está muy raro, pero era el designio que tenía la vida para mí, que tenía el cielo para mí. Y fue ahí que empezamos a traer gente. Y recuerdo tanto quizá tener, no sé, yo cuento más o menos $100 en mi cuenta bancaria, abrir mi primer curso y dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y es algo que también quiero como darte a entender. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Siempre plantéate esa idea. ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando abras tu primer consultorio de acupuntura? O cuando, conectado con tu corazón, entiendas cuál es tu principal propósito de vida. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y yo me dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no se venda nada, que nadie me escuche y que nadie me compre este curso y que nadie quiera ser parte de esta gran familia. Pero afortunadamente fueron 10 personas, quizá una persona en Colombia, el resto de México, el resto de Chile, que yo obviamente infinitamente, y no es una mentira, agradecerles a todos ustedes por el apoyo, siempre, siempre, no solamente ustedes, a todos los que nos escuchan del mundo, pero realmente fueron los que me dieron la oportunidad de poder pagar los recibos de servicios en mi casa, que me dieron la oportunidad de poder ofrecer algo más allá de una comida de pronto, no es de mal agradecido, pero poder ofrecer un poco más a mi familia y que definitivamente yo también entendiera que cuando uno vibra con eso que tú tienes en tu corazón, definitivamente atraes sin lugar a dudas y sin pérdida alguna, ¿sí? Ahí fue que fue creciendo esta pequeña empresa y ahí fue que fue creciendo esta gran comunidad que se conoce con el nombre hoy en día de acupuntura para párvulos. Muchos nos escuchan a través de el mundo en lugares que uno dice, pero ¿qué hacen escuchándome allá? Noruega, eh, en las Guineas, en África. Nos han enviado muchos mensajes y por supuesto yo siempre estaré infinitamente agradecido con todos ustedes. Así que la enseñanza en el trasfondo y seguimos creciendo y vamos a seguir creciendo porque vamos a seguir haciendo esto de corazón. Que ustedes sientan que no están acá
en una clase regular, sino que les está hablando a alguien que quiere impulsarlos a que ustedes sean mejores cada día, a que ustedes no se rindan, que tienen un corazón muy bonito, que tienen un corazón para dar a la humanidad y que su propósito de vida es entregar esto a la humanidad, así se va a dar sin lugar a dudas, ¿sí? Entonces, la enseñanza más allá de solamente transmitir un mensaje de medicina tradicional china, de conceptos, es que ustedes también puedan aprender del ejemplo de muchos de nosotros que ha pasado por ahí y que entiende, ahora sí, que el arte de hacer medicina es poder ser realmente seres humanos, poder ponernos en los zapatos de los demás, poder comprender su dolor, poder comprender ese miedo tan intenso que tiene la muerte, poder comprender sus dificultades. Y siempre que estemos en consulta, siempre que estemos en clase, dar lo mucho o lo poco que creemos tener, porque solamente es una creencia que tiene esta mente egoica, esta mente que nos encierra en un cubículo y nos va a decir que no somos capaces. Pero cuando ustedes se la creen, cuando ustedes creen que son los mejores, así pongan 3 puntos de acupuntura o así no conozcan mucho, también que sepan que al otro lado del planeta hay alguien que, que los termina apoyando, ¿sí? Y que cree definitivamente en sus capacidades. Todos somos muy capaces. Créanme que sí. Yo inicialmente creí que no cuando el mundo me cerró las puertas, cuando en Colombia se me cerraron muchas puertas. Hoy estoy infinitamente agradecido con mi casa. Sí, mi casa es mi empresa, esta que nació con estas manos, que se forjó gracias al apoyo de todos ustedes, que se forjó por esa gran capacidad que vi también como espejo. Quizá en Colombia inicialmente, no sé, 7, 8 universidades me dijeron que no, no les gustaba mi trabajo. ¿Sí? Pero sí que definitivamente hay que mirar cuál es la capacidad que tienen los seres humanos para crecer y ese gran potencial que tenemos para crecer. Para mi casa, para las escuelas hoy en día que doy clases en México, en España, que tenemos contactos también muchos en Argentina, en Chile, que me han invitado a congresos. Infinitamente gracias. Gracias a todos ustedes por ese amor, por ese cariño y a mi casa, a la Juan N. Corpas en Colombia, a Unimana, también acá en Colombia, que creyeron en este trabajo y que definitivamente me dieron un abrazo de confianza que hoy estamos creciendo y haciendo extender a todos ustedes. Si con mi ejemplo les transmito un poco de qué es ser un médico humanista y no más, para mí es suficiente. También algo que aprendí de las malas enseñanzas es que nosotros cuando somos estudiantes aprendemos mucho de nuestros profesores, de sus mismas actitudes. Y hoy queremos romper un poco el círculo también con nuestros colegas médicos y decirles, hay otra forma diferente de hacer medicina, la hemos descubierto. Cuando tenemos esa gran capacidad sanadora de poder entender con la compasión, se copian las actitudes. Cuando ustedes son capaces de ser presentes con sus pacientes, esas cosas se copian definitivamente. Pues dicen, ustedes también son capaces. Por supuesto que sí.